Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Bienvenido a este es su espacio de Líderes Eterno Podcast. Para nosotros es un placer llegar hasta ustedes cada vez que usted hable su dispositivo. Ay, ay, ay. Que lo tenga ahí a cuarta. Así es. Y le salga nuevo contenido de Líderes Eternos. Aquí me encuentro con Juan Malaquías, el pastor Elvis Cruz y William Salas desde República Dominicana para el mundo. Y nuestra querida producción. Así es. Amén. Excelente. La gente Israel Molina, la gente de... IMC Studio. Exacto. Búsquelo de las dos formas en la red y le va a salir ahí. Una persona, una tremenda persona, ¿verdad? Tremendo, un tremendo hombre y Así tremendo que si maestro. usted quiere hacer su podcast cristiano, dele para acá. Si Excelente. necesita que le den mentoreo sobre Claro. producción, aquí está Israel. Dele para acá. Un inductivo profundo. Claro. Que si tiene que usted- ver con mentoreo. Si usted nada más indiscutiblemente. tiene la idea y no sabe ni cómo lo va a hacer ni cómo va a empezar, dele para acá, que Israel le va a dar la O pausa. sea que Israel es un tipo que hace milagros, entonces. IMC Milagros. Studio, tremendo. Aleluya. Y dime, Bueno, ¿y qué pastor, tenemos para hoy? ¿Qué es lo que tenemos hoy? La gente quiere saber de ustedes primero. Así es. Dino, estamos bien, todo bien. Estamos líderes eternos. Como siempre he dicho, me gusta el asunto de eternidad porque hay que darle mente a la eternidad, definitivamente. Es parte de nuestra naturaleza y descuidarlo es un peligro. Así que líderes eternos motivándote y enseñando, aprendiendo, compartiendo para tener mejores iglesias, mejores maestros, mejores pastores, ¿verdad? Mejor liderazgo Mejor en liderazgo, medio nuestro. mejores seguidores de Cristo. Así es. Juan Malaquías, identifícate entonces. No, definitivamente Líderes Eternos, como ya decía el pastor Elvis Cruz, esta es una escuela con la intención de que nosotros aprendamos y que el liderazgo sea inducido, instruido, edificado a través de esta plataforma. Es el propósito primordial de Líderes Eternos. Bueno, vamos a hablar con modestia, indiscutiblemente. Nos caracterizamos por ser un equipo que precisamente perfila todo con relación a eso que ustedes ambos, tanto el pastor Elvis como el pastor Juan Malaquías y como el pastor Ariel Facundo, se ha determinado. Aquí en ningún momento estamos improvisando, siempre lo que compartimos está bien intencionado, con la intención justamente de eso, de ser un brazo extendido a quienes nos escuchan, persiguiendo y entendiendo, ¿verdad que sí? Que hay un capital importante como es el recurso humano, es decir, esta iglesia que hoy se mantiene viva en estos tiempos de posmodernidad. Queremos sencillamente ayudar. Y para eso estamos, ¿cierto, pastor Ariel? Así es, totalmente. Hemos venido hablando todo este tiempo, hace unas semanas atrás, sobre mentoreo, la necesidad de ser buenos mentores y también de ser mentoreados. Alguien me preguntaba que hasta cuándo debemos ser mentoreados y esta mañana hablaba con el pastor William y le decía, bueno, el mentoreo lo necesitamos la vida entera hasta que nos vayamos de aquí. Pero igual tenemos que convertirnos en buenos mentores para que también podamos ser útil en la mentoría toda la vida hasta que partamos de esta tierra. Así es. Yo creo que hablando de la obra de Cristo, el ministerio, el evangelismo, la predicación del evangelio y todo lo que tiene que ver con esta obra de las buenas nuevas que Jesucristo dejó en la mano de la iglesia, todo termina luego que nosotros partimos de esta tierra, no termina antes. Si vemos todos los ejemplos bíblicos, no hay un momento de jubilarse, no hay un momento en que decimos, bueno, ya te sientes edad, vamos que el seguro social, entonces... Pastor, discúlpame, lo que tú estás planteando es una gran verdad, pero no puedo pasar por alto algo que viene a mi mente, pastor Elvis. Esa parte de Apocalipsis, yo no sé si es 14:13 o 13:14, que dice que es estimada la muerte de los que parten, pero Así que es. sus hechos, algo así, Sí, más o menos. Capítulo 3. Entonces, de alguna manera, lo importante aquí, ok, esto es una eternidad. Si es verdad que hay una limitante al enfrentarnos con la muerte. Es el indiscutible- verso insignia de líderes eternos. Ajá, bueno, descríbelo Descansarán entonces. de sus labores, pero sus obras con ellos siguen. Entonces, ven, la situación continúa, por eso es que es importante que nosotros, y discúlpeme que voy a hacer también este comentario, usted asociaba mentoreo con gran comisión y usted mencionó evangelismo, pero discipulado y gran comisión forma Sí, parte de eso. claro, claro. Entonces, el mentoreo, dijimos en días pasados que de repente quizás algunos entienden que es una palabra como más secular y menos bíblica.
el mentorear. Si lo vemos de esa bueno, manera. es lo mismo decir mentor que discipulado, es lo mismo. Mentoreo, discipulado. O sea, mentorear, pero el mentor no es el discípulo, el mentor es el maestro. El maestro. Sí, claro. por eso digo, pero que sencillamente quizás no hay un texto bíblico literal y lo asociamos entonces con discipulado, pero está estrechamente relacionado, porque precisamente es un aspecto que forma parte, que se desprende de lo que es la acción que tiene que ver con la gran comisión de discipular. A mí me preocupa cuando yo veo a Malaquías así. Estoy pensando en unos líderes que han estado en nuestro entorno, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina y en el mundo, que tienen grandes dichos, grandes pensamientos, pero no hay nadie que le haya dado continuidad a su filosofía. Se fueron, Sí, se no, recuerdan. igual a nivel ministerial. Pasa con el ministerio. Ministerios que Hay el líder ministros- se va y se acabó el ministerio. Se acabó. Y tenemos ejemplos grandes. Por ejemplo, tenemos el caso de Gigi Ávila. No hay un sucesor. No hay un sucesor. O sea, se acabó el ministerio. Que nacieron muchos otros ministerios De él sí. de él. Y muchos están trabajando en diferentes... Pero el ministerio que Dios le entregó, el sonríe que Cristo te ama, el Cristo Engreído sea viene Jesús. pronto, nadie lo siguió. Alabado Se acabó sea ahí. Jehová. Y es precisamente porque no, es lo que hablábamos la semana pasada de Eliseo. O sea, Elías formó Eliseo, pero ¿a quién formó Eliseo? Exacto. No hay uno que siguió, que digamos, bueno, ese fue el que sucedió. a Yo Eliseo. pienso que ese punto, Ah. pastor, Elvi, antes de entrar en materia, aunque ya estamos en materia, Sí, forma parte de la Eh, materia, indiscutiblemente. yo pienso que es importante que los pastores que nos escuchan y los líderes, y yo en eso respeto a mi hermano Elvis Cruz, y a usted también, pastor, que veo un empeño en la sucesión. Hay En que la formar. sucesión, señores, ¿a quién vamos a dejar? Porque no somos eternos aquí abajo. Pero nuestro pensamiento, nuestro tú ministerio sabes tiene que seguir. Tú sabes que eso va, pastor, muy relacionado al tema del celo del ministro con su ministerio. No al celo ministerial, sino el llamado, ¿verdad? El que está llamado a cierto ministerio tiene un celo tan grande por lo que Dios puso en su mano que no se atreve a traspasarlo. Ahora que estamos- cree que más nadie lo va a hacer Perdón, bien. disculpe, ahora que estamos Y hablando... es necesario, escúchame, es necesario tener ese celo, ¿verdad? Porque fue algo que Dios te entregó en la Claro, mano. claro. Claro. Pero igual, ese celo debe provocarte formar a otro que continúe después de Es ti. que el celo debe llevarte a eso. Bueno, fue lo que pasó con el apóstol Pablo, pero como estamos mencionando a gente de este tiempo, si citaron al evangelista... ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Porque tú dijiste, Ariel está diciendo Sí, una lo que, cosa. lo que pasó con el apóstol Pablo en el sentido de que él vio en Timoteo, vio también en Tito, vio en Epafrodito, gente, prospectos para poder él perpetuarse con su legado, en ese sentido. En ese sentido. Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Citamos, quizás que no está de un todo bien, citamos al evangelista ya no entre nosotros, Gigi Ávila, y al parecer no hay un sucesor que mantenga quizás esa misma línea en cuanto a la predicación. Pero tenemos el caso, aquí Dominicana fue testigo del ministerio Luis Palau. Recientemente hicieron una actividad impresionante. El Festival Palau. Que Sí, de pero alguna forma ahí vemos la sucesión. Es lo que Ahí te voy a vemos que decir. formó, ahí vemos que pasó el manto. está pasando con Billy Graham. Ahí hay y familia sus de hijos. Exactamente. A eso es lo que me exactamente. refiero. O sea, como citamos aquel aspecto que no es mentira, que es una gran verdad, también tenemos que citar estos dos. Es, Y no sé, es otros que más. eso es lo que debe ser. Exacto. La Bueno, sucesión Lo es lo que ponemos debe en ser. perspectiva, Claro. lo que pasó y lo que no pasó, con uno y con otro. Exacto. Entonces, lo que sí debe pasar y lo que buscamos nosotros hablando del mentoreo aquí en Líderes Eternos. En la parte de ser el mentor, en la Biblia el énfasis se hace en el maestro, ser Sí, maestro. sí, sí. En Isaías 55:4 dice, he aquí que yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces una palabra profética de Isaías refiriéndose al Mesías, a Cristo, que iba a ser nuestro mentor, nuestro maestro. Él iba a ser nuestro jefe. Un concepto que nadie tiene de Jesús, el concepto de jefe. Muy difícil, muy poca gente. Y los que me están viendo lo saben muy bien. Muy difícil que usted crea que Jesús es su jefe. El jefe suyo es el que le paga. El jefe suyo es el que usted deja de ir a la iglesia porque el jefe lo llamó. El jefe suyo es el que Wow. lo llama a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a Y las te 12 de coge la el noche y usted teléfono responde corriendo. porque es jefe, pero no con Cristo. Parece porque Jesús nunca parece ser jefe de nadie. Sin embargo, en la Biblia está planteado el asunto de que Él es jefe, Él es maestro de las naciones y Él es testigo a los pueblos. Por eso, cuando venían donde Jesús, los que se acercaban como maestro, en Mateo 8:19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiría donde quiera que vayas. Fíjate ahí cómo, ahí viene la parte que hablábamos en la última sección,
de que el mentor puede buscar a un discípulo o también hay discípulos que buscan a un mentor, a un maestro. Y este viene y se le acerca y le dice, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Mucha gente se concentra en la respuesta que Jesús le dio. Excelente, bueno, Jesús estaba formando y era un maestro, pero él dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. El problema actual, para mí yo pienso que es, y se han perdido esos legados, es por la falta de haber maestros. Porque de hecho hoy mismo en la iglesia hablamos del pastor, del pastor, del pastor, del pastor, en algunas ocasiones de los apóstoles, muchos de los profetas y de las profetisas, pero muy poco del maestro. Parece que no hay maestro. Parece que no hay nadie que en la iglesia le diga, maestro, ven acá, hoy predica el maestro fulano. Eso como que no existe. Lo que pasa es que han cogido literalmente la recomendación del libro de Santiago, capítulo 3. Ajá. No se hagan mucho maestro porque van a acarrear mayor condenación. No, lo que pasa es que no se hagan mucho maestro precisamente. Lo que pasa es que no es la misma... Pero lo mismo que no se hagan muchos pastores. Porque imagínate tú... Es una broma. Yo entiendo. Pero el caso de eso es, pastor... El requerimiento que hay. Sí, pero el caso de eso es que no es tan... público, no es tan loable, ¿verdad? No recibe tanto like. No es tan mediático. El maestro, como el pastor, en este tiempo estoy hablando del apóstol, el pastor y el profeta, que eso es, fulano es profeta, fulano es apóstol, y andan por las naciones, no es lo mismo que un maestro. Pero sin embargo, la Biblia nos manda, no solamente por ministerio, porque una cosa es el ministerio de maestros, pastores, sino también por mandato a enseñar. Y el pastor debe ser un maestro, debe ser un formador. Y para poder ser un mentor, tú tienes que ser maestro y formador. Hay algo importante que el pastor ahorita... Así es. Hace un sí, rato, es así. Eso es así. Hace un rato que el pastor tocó un punto que a mí me interesó. ¿Cuál de ellos? El pastor Ariel. Okay. Él habló como de un tipo de trastorno que hay en el liderazgo con relación a la mentoría y la sucesión. Él no dijo trastorno, sí, pero sí, como yo lo estoy focalizando ahora. Porque si yo soy líder y normal, lo natural es que yo cumpla, que vaya añejándome, envejeciendo. Claro, hay ciclos. Si yo no voy entendiendo los ciclos y los tiempos y tengo el egoísmo, y quiero ponerle un asterisco a la palabra egoísmo. Soltate un peñonazo, compadre. De no soltar y formar a otros, definitivamente yo tengo una situación psicosocio-espiritual. ¡Wow! Y quiero explicarme. Déjame lo anotar un papel. No, ahí es psicosocio. Psicosocio espiritual. Sí, hay una situación social por un lado. Hay una situación social por un lado. Me la pusiste difícil. Sí, hay un problema social, espiritual. Porque yo no soy eterno, o sea, físicamente no lo soy, pero mi pensamiento, mi legado, mi formación, mi criterio, mi visión. Mis hechos hablarán por mí. Sí, esos hechos y lo que siguen después de mí. Yo no persigo, quizás en el evangelio no perseguimos que nos recuerden a nosotros como hombres, es llevar la fe, es llevar el evangelio, es llevar lo que tenemos, pero ¿cómo le damos continuidad a lo que Dios ha depositado en nosotros sin la formación, sin el legado, sin la mentoría? Lo primero es que esa categoría de personas que tú mencionas, ese ejemplo, lo primero es que no hay ningún maestro, porque ningún maestro, nadie puede ser maestro si no enseña, ¿entiendes? Y no forma. Del maestro, formar a otros. Exactamente, entonces si una persona no pasa el legado es porque primero no hay ningún maestro, por más que se evita de seda, buena se queda. No es maestro. Y por más bueno que enseñe, y por más que sepa, ¿verdad? No, porque si enseña bueno. Es que enseñar es traspasar tu conocimiento. Tú estás pasando tu conocimiento, estás formando a otros. Lo que pasa, por ejemplo, hoy en día, mucha gente cree que predicar es enseñar. No, y hay una diferencia entre predicar y enseñar. Para nada. La predicación puede ir motivada a una convicción, a un llamado, a una motivación, a la santidad, a que se arrepienta. A un anuncio. Un anuncio. Anunciación. Bueno, o sea, una programación. Sin embargo, un maestro, una enseñanza, ya es diferente, porque ahí hay formación que debe ser algo importante en el liderazgo. Entonces, yo pienso que si hay alguien que está mal formado y no se forma bien, obviamente todo lo que trata de formar va a estar mal formado. Claro. Totalmente. Eso es obvio. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Exactamente. Otra cosa importante, ¿por qué no decimos que hay maestros en la iglesia más tan frecuente como el pastor o digamos así? Porque la diferencia está en que tal vez a un pastor, en estos tiempos que estamos, no me puedo ir para atrás, no sé cómo que a un pastor hoy en día, pastor y pastora que andan
y nunca hablan de la familia, nunca se sabe qué familia que tienen, nunca se sabe si es verdad que son casados o no son casados, nunca se sabe. Entonces, pero el maestro no puede hablar de plepla, el maestro tiene que modelar. Ve, porque si uno es maestro tiene que modelar, porque los estudiantes son los primeros que te lo van a exigir. ¿Entiendes lo que te digo? Y entonces en ese sentido... Claro, que es lo primero que tú enseñas con el ejemplo. En ese sentido, la formación, el ser un mentor, donde la gente quiera aprender lo que tú tienes, seguirte, y que tú puedas elegir estudiantes también, porque el mentor puede elegir estudiantes para capacitarlo, obviamente, para dejar su legado y sembrarlo. La Biblia dice que nosotros somos la semilla. En la parábola del sembrador, cuando Jesús habla que la semilla es la palabra, pero después el Señor aclara y dice, y los hijos de Dios son la semilla. O sea, la semilla que nos sembramos en la persona. Como yo se lo enseño a mi líder. O sea, yo soy la semilla que estoy sembrándome en ustedes. No que Jesucristo se sembró en mí. Entonces yo siembro la palabra Y de es ustedes. lo mismo que dijo el apóstol Pablo. ¿Tú ves? Invítenme a mí Otra parte, en la medida que yo invito a Cristo. Ariel, otra parte que quiero tocar es la falta de respeto en la actualidad de reconocer a los mentores. Porque hoy en día todo el mundo cualquier cosa, tú le enseñas a una gente algo, una gente no sabe beber agua y tú le enseñas a beber agua. ¿Sabes lo que dice el artículo? Oye, qué bueno que aprendiste, gracias al Señor. Y después, el Señor me enseñó a beber agua. No fue el Señor, fue Ariel. Sí, y pero a la ahí gente el le gusta apóstol eso. Pablo A la dice gente le gusta eso. en el libro de Romanos que creo que en Romanos, todo el que ha sido enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruyó. Ese es a su mentor. Claro. Bueno, pero para eso estamos aquí, para eso está Líderes Eternos, para decirte que si tú tienes un ministerio, tienes un llamado, estás desarrollando un trabajo en la obra del Señor, pues tú tienes también que pensar qué va a pasar cuando tú te vayas con eso que Dios te dio. Tienes que ser celoso, pero tan celoso que lo puedas traspasar y dárselo a alguien más, formar a alguien. No es fácil encontrar buenos alumnos, pero Jesús encontró 12 que eran los peores alumnos del mundo hasta el día de hoy y Jesús los formó. Y cuando Jesús entregó, dijo, Padre, a lo que me diste, ninguno de ellos se perdieron, solamente el hijo de perdición. Y le dijo, mire, y no son toditos ustedes llamados y andan conmigo y uno de ustedes es diablo. Pero había uno que era malo, él lo sabía que ese era el traicionero por quien él iba a caer. Pero él formó a los 12 peores alumnos del mundo. Y lo hizo eligió los 12 peores. Nadie tuvo 12 alumnos tan malos. Despreciables, eran del burgo, eran desobedientes, eran rebeldes, contetones, eran hipócritas. Recaudador de impuestos. Eran de todo y él lo formó. Así que nosotros podemos formar al siguiente, al que vea después de nosotros. Hay algo importante. Sí, pastor. Yo estoy pensando en el uso de los sentidos. Y hay dos sentidos que en la Biblia, todos son importantes, pero hay dos sentidos en la Biblia que son muy, muy fundamentales con relación a conocer y aprender y entender, que es la vista y el oído. El pastor Elvis hablaba ahorita de lo importante que es el ejemplo del maestro, usted también lo tocó, pastor Ariel. Pero ¿qué la gente hace más? ¿Ver o escuchar? Ambas cosas son importantes. Pero el pastor Ariel decía, no, porque la gente aprende por el ejemplo del maestro. Mucho ven, poco escuchan. Todo el mundo sabe ver, poco a poco saben escuchar. Con relación a los sentidos, pastor, tiene que la gente escucha menos que lo que ve. Con relación a los sentidos, pero la Biblia no dice en ningún lado que tiene ojo para ver que vea, sino hay que tiene oído para oír que oiga. No, le voy a decir lo siguiente. El que tiene oído, pero escúcheme, no empíricamente estudiado, ¿verdad? Todo el aprendizaje que entra por el oído es solamente el 10% de lo que la gente aprende. O sea, lo que se retiene. Solo retiene el 10%. Eso es importante. O sea, que la gente aprende menos. Neurolingüísticamente hablando. El 30% de lo que ve se queda. Y el otro por ciento de lo que hace. O de lo que ve. O sea, de lo que la gente ve, aprende el 30%. De lo que escucha, se queda, aprende un 10%. Un 10%. Pero la gente aprende haciendo. Por eso está por eso está el mentor. Por eso Jesús le dijo, váyanse de 2 en 2, vayan por la ciudad, echen fuera demonios, sanen enfermos, y después no se lleven bolsa ni alforja ni nada. Y de allá para acá, ¿cómo vinieron? Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Sí, no, vinieron contentísimos, pero Jesús los aterrizó. Sí, pero el caso es que hicieron el trabajo, porque vieron que Jesús lo estaba haciendo. Escucha eso, lo que tú estás diciendo, Ariel, míralo aquí. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo su señor. Claro. Fíjate qué interesante lo que... Entonces, cuando nosotros hacemos discípulos, formamos, o cuando alguien te forma, que está esa mentoría, tiene que haber un agradecimiento, tiene que haber inclusive que se parezca el discípulo al maestro. Eso es importante. De hecho, No, ¿qué pasó cuando Pedro intentó negar a Jesús? Dijeron, pero tú hasta hablas como él. Tú lo estás negando y tú hasta hablas como él. Ahora, fíjense ustedes hubo una formación, se impregnó algo, es que la pero como tiene que ser decía, así. en la práctica. Aunque Jesús se sentaba horas muertas, como vimos el martes, que Jesús duró 3 días con esa gente en el desierto enseñándole, pero no era solamente oírlo, también había una práctica. De hecho, hablábamos de la pesca milagrosa, de la segunda pesca milagrosa, y Jesús le dijo, yo no quiero mandar a esa gente con hambre para su casa. Se lo dijo a los 12. Él no se lo dijo a todo el mundo. La gente ni sabe dónde sacó Jesús pan y peces, pero los 12 sí supieron. Es lo mismo que hablábamos de Elías y Eliseo la semana pasada. Cuando Eliseo toma el manto, que va otra vez al río, le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, él hizo lo que vio. Elías no le dijo, ven Eliseo, te voy a enseñar cómo se divide un río. No, pero él lo vio, la práctica. O sea, siguiendo Claro. en ese orden de idea, eso es lo que dice perdón, aquí, siguiendo en ese orden de idea de que para asimilar mejor las cosas, revisemos lo que dice Juan capítulo 13. ¿Qué quiso Jesús hacer? Romper un paradigma, y usted dice que yo soy maestro, y lo dice porque lo soy. Pero si yo, siendo el maestro y señor, decido lavar los pies, o sea, él está enseñando con la acción. Ustedes tienen que observar, me estoy despojando. Porque Jesús quería provocar eso en ellos. Sí. Pasó también con aquella mujer cuando la confrontaron y de repente dijo, bueno, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y cuál era la enseñanza de lavar los pies? Bueno, precisamente Como mentor, ¿cuál era la mentoría en ese momento? enseñar la humildad, el servir. La humildad. Hay algo sobre esos sentidos que yo No, quiero que digo yo que la humildad es importante. Sí, claro. O sea, el término, la humildad. Sí, Claro. humildad, Hay- servir. El mentor, fíjate que en este caso el maestro es su maestro de maestro y el mejor de todo. Entonces, enseña la humildad. Y Pero la enseña, enseña con la práctica. y enseña Con la práctica. mansedumbre. Claro, con la práctica. Con la práctica. Hay un asunto en el Nuevo Testamento que tiene que ver con esos dos sentidos. Insisto en esa dirección porque tiene que ver con la mentoría y la forma que hacemos la mentoría. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron Y creyeron. y creyeron. Mire cómo la vista pasa a ser un ente, una Sí. herramienta fundamental para la fe. Pero por el otro lado dice, bienaventurados son los que no viendo, y estoy parafraseando, la fe viene por el oír. Mira el uso del sentido. El pastor le decía un 10%. La gente, decía el pastor, la gente casi no escucha, pero la gente le gusta ver. Entonces, la ciencia en la actualidad, cuando se habla de disciplinas modernas, todo lo que se está enseñando técnico, como decía el pastor, le está enseñando de manera pragmática. Le van a enseñar a manejar, ya no le dan un manual primero, ya le dan el guía. Si le van a enseñar carpintería, lo meten en el taller directamente, para que usted vea el martillo y las herramientas ahí mismo. Y te ponen un simulador. Y le ponen un simulador, pero te es. ponen directamente en la práctica. De hecho, la comunicación aquí, tú tienes que salir al aire con un micrófono y aprender. Así es. Sí, o sea, hablar se aprende hablando. Santiago 1:22. Ujú. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Wow. Bien, y entonces es lo mismo que hablamos del mentor, o sea, no es solamente hablar, ponlo a practicar, ponlo a hacer. Mateo 22. Cuando la gente hace, retiene un 70% de la enseñanza. Así es. Mira esto, de lo que estamos hablando, del hacer, de cómo consideramos, por ejemplo, a Jesús en Mateo 22:16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, refiriéndose a Jesús, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, número 1, que eres amante de la verdad como mentor, ellos sabían eso, y le dice, y que enseña con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, y que no te cuidas de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Fíjate entonces que Jesús enseñaba con el ejemplo. Inclusive cuando dice no te cuidas de nadie, en otra palabra, yo no tengo cola que me pisen. Sí, que no estaba comprometido con la gente para decir No la estaba verdad. comprometido o sea, con nadie ni con la uno no puede comprometer la verdad. Eso es la fidelidad. ¿verdad? Hay Tiene algo, que ser pero fiel. ahí viene la parte, entonces, la parte de la mentoría, la parte del maestro, la es parte... que en el mismo instante en que un mentoreado, un alumno,
percibe un ápice de hipocresía en el mentor, en ese mismo instante en que el alumno percibe que no hay integridad, el mentor perdió la calidad de maestro. Así es. Ya tú no tienes calidad para enseñar. Yo he visto muchos casos, y sé que ustedes también. Yo vi un caso de un pastor que en contra de una norma del concilio, él se paró en su congregación y dijo, yo sé que el concilio enseña esto, esto y esto. El concilio no recoge ofrenda en los cultos. No tenía ese hábito estaba prohibido. El concilio lo tenía prohibido, de que en los cultos se recaudará ofrenda, como hay en iglesia, el coro de la ofrenda, y vamos, eso estaba prohibido. Ese concilio tiene una caja donde dice ofrenda y diezmo voluntario, y el que lo llevó lo echa ahí y punto. Y él cambió eso, porque él decía que la gente no iba a echarlo a la caja, porque se distraía o se iba o se le olvidaba. Vamos a recoger ofrenda. Pero por encima del concilio, llegó el supervisor un día, ya tenía meses haciéndolo, llegó el supervisor del concilio al culto. Y ese día él se para en el medio del culto. Lo que estaban haciendo, ya hoy no lo vamos a hacer, eso era una prueba, a ver si funcionaba, y yo le voy a decir cuáles fueron los resultados. Y frenó, se le cayó la moral ahí mismo. La iglesia entera se le fue en contra, todos los miembros de la congregación. Tuvieron que cambiarlo al final, porque no funcionó. Yo tengo un pensamiento... Eso es falta de integridad, perdón. O sea, el pastor echó para atrás cuando vio al supervisor. Cuando el supervisor fue, después que tenía meses... Ok, entiendo. Recogiendo la ofrenda, cuando él vio que el supervisor llegó, estaba en el culto, cambió frente a toda la iglesia. Entonces el mentor, si no mantiene su palabra, su fidelidad, si no es íntegro, pierde la calidad de mentor de una vez. Hay algo en Dios desde la creación, y es que nunca se separó su palabra de su accionar. Nunca. No, él ha sido fiel. No, y quiero ser literal, textual. Por ejemplo, la creación, hágase la luz, dice la Biblia, y fue la luz. Yo sé que para los seres humanos es difícil decir, yo soy alguien que dice la verdad, ahí está la verdad, por ejemplo, puedo demostrarla ahí mismo. En Dios pasa eso. Y los cristianos y los líderes tenemos que aprender esta pragmaticidad o esta forma pragmática de... Wow. de Malaquía, tú estás pasado hoy. No, y hablo de nosotros, los líderes y de los que nos escuchan. O sea, ¿cómo yo puedo hacer que mi vida, al decir lo que yo diga y enseño, sea un hecho en mí, que se materialice? ¿Cómo es posible eso como mentor? Pero lo dice el libro de Hebreo hablando de la salvación. Y dice, mira, hay dos cosas por las cuales él nunca va a falsear su palabra. Y una de ellas por su promesa. Él te va a salvar porque lo prometió. Dios es fiel. Quiere decir que él va a cumplir con todo lo que él dijo. Sea bueno, sea malo para nosotros. Pero, si él dice el alma que pecar esa morirá, eso no va a cambiar. El que pecó muere. Pero la gente espera eso del mentor, del maestro, del pastor, del líder. O sea, y que tiene que ser fiel. O sea, uno no puede vender la imagen de un superhombre, de un superhumano, pero uno tiene que estar comprometido con la gente que uno mentorea y con nosotros mismos y con Dios. Hay que ser íntegro, mi hermano, hay que ser íntegro. Un mentor sin integridad no puede mentorear. Señores, esto es Líderes Eternos. Traemos una próxima sección bien importante, así que no deje de darle like, no deje de seguirnos, comparte este contenido, pónganos su comentario y nos vemos en el próximo programa. Señores, esto está picante. Líderes Eternos. Esto está picante, Dios mío. Aleluya.